Salmos 14. Señor, nos dirigimos a ti en esta noche con el deseo en nuestro corazón de poder acercarnos a tu palabra para creerla y para que creyéndola, Señor, podamos también aceptar lo que ella nos va a decir en esta noche, que podamos también entonces ponerla en práctica, mi buen y amado Señor. Te doy gracias por esta porción de la Escritura que podemos compartir hoy. Gracias por afirmarnos en el Evangelio. Señor, gracias porque aunque sabemos que es el Evangelio en esta congregación, cuán útil nos es recordar este glorioso mensaje, este idioma precioso del Evangelio. Te pedimos que hoy al escucharlo, Padre, nuestros oídos no se cierren, sino por el contrario, haya un gozo recurrente en nuestros corazones de saber que hoy una vez más podemos oír ese precioso lenguaje llamado Evangelio. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Al músico principal, Salmo de David. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Algunos títulos que me compartieron aquí unos hermanos de la congregación. Algunos dijeron, o una hermana dijo, ¿qué tal la fidelidad de Dios y la caída del hombre? Otro título, la lamentable condición de aquel que rechaza a Dios. La perversidad del hombre que niega a Dios. ¿Hay algún entendido que busque a Dios? El Señor está con los justos. Jehová es su esperanza. Y el que más me gustó a mí, que le dije a la persona que me lo mandó, qué titulazo. Esperanza para los necios. Yo simplemente he llamado este texto porque es el hilo conductor de este texto, corrupción radical. Corrupción radical. O como se llamó usualmente en la teología reformada, depravación total. En este salmo, hermanos, podemos ver tres cosas de manera general. Si usted lo lee, usted va a encontrar tres cosas allí. Primero, lo que comúnmente se ha llamado como depravación total o corrupción radical. Es ese estado de caída total en la que se encuentra el ser humano. Ese estado de corrupción total en el que se encuentra el ser humano. Pero el Salmo también nos muestra que el ser humano en ese estado, que ni siquiera es capaz de saber con quién se está metiendo, porque mire que el verso 4 dice, ¿no tienen discernimiento? O sea, no son capaces de darse en cuenta que están peleando con Dios, no se dan cuenta que tienen a Dios como enemigo. ¿Pero por qué hace esa expresión? Porque es que el malo no solamente es malo, sino que se la monta al justo. Si hay algo que este salmo también nos muestra, es que el hombre no solamente está caído, sino que aborrece a los justos. Y por lo tanto, se ensaña contra el justo. Y esto necesariamente tiene que ser así. ¿Y por qué tiene que ser así? Hermanos, porque los justos son los que le recuerdan a los impíos que son impíos. Mientras hayan justos en la tierra, ellos no estarán en paz. Y por eso entonces ellos se ensañan contra el justo.
pero no se dan cuenta con quién se están metiendo. Y en tercer lugar, en este salmo también vemos la esperanza que yace en el Redentor que viene de Sión. En el Redentor que viene de Sión. Así que vamos a ver hoy de manera particular 2 puntos en esta enseñanza, hermanos. Creo que con estos 2 puntos cubrimos toda la enseñanza de este salmo. Por un lado es que usted y yo recordemos bíblicamente esa doctrina tan importante conocida como la corrupción radical. Y en segunda medida, hermanos, que miremos la esperanza gloriosa que tienen los pecadores en el Redentor que viene de Sión. Por lo tanto, entremos en nuestro primer punto entonces, depravación total o corrupción radical. Hermanos, quiero que usted escuche esto con atención. Si usted y yo tenemos puntos de vista deficientes o superficiales acerca del pecado, entonces estaremos sujetos a tener también puntos de vista equivocados en lo que se relaciona con lo que se necesita para la cura del pecado. Ese es el problema. Si usted y yo entonces tenemos deficiencias con respecto acerca del pecado, entonces estaremos sujetos a tener puntos de vista equivocados en cuáles son los medios para solucionar el problema del pecado. Si creemos que la caída del hombre en el huerto del Edén fue solamente algo parcial, si nosotros creemos que en la caída del Edén no fue tan grave la situación, entonces muy probablemente vamos a estar satisfechos con una salvación también atribuible parcialmente a Dios y parcialmente al hombre. Así que cuán sensatas son las palabras hoy de nuestro hermano J.C. Ryle o J.C. Ryle en este punto. Mire lo que el hermano dice. Hay muy pocos errores doctrinales. Mire lo que él dice. Hay muy pocos errores y falsas doctrinas cuyo principio no pueda ser atribuido a un punto de vista defectuoso de la corrupción humana. ¿Qué es lo que el hermano está diciendo? Que la mayoría de doctrinas falsas que tenemos y herejías que tenemos yacen y nacen y tienen como principio el entendimiento incorrecto de la caída del ser humano, de la corrupción de la naturaleza humana. Errores en el diagnóstico de la enfermedad. Ustedes saben qué ha pasado cuando diagnostican a una persona erróneamente en su enfermedad. La pueden matar, proporcionándole un medicamento que le va a dar muerte. Igualmente, hermanos, conceptos equivocados acerca de la corrupción de la naturaleza humana traerá siempre equivocaciones acerca del antídoto contra esta corrupción. Hermanos, el pecado tiene solución. El pecado tiene solución. Solo hay algo en la Biblia que no tiene solución, hermanos. Es cuando una persona definitivamente muere en el pecado imperdonable. Pero muchas veces se ha dicho en el argot secular, lo único que no tiene solución es la muerte. Hermano, hasta la muerte tiene solución. El problema es, si no hay un buen diagnóstico, no hay una buena cura. Así pues, hermanos, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había alguno entendido. Tan solo uno que buscara a Dios. Pero termina diciendo, todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni uno o ni siquiera uno. Hermanos, completamente conscientes de este panorama que nos está mostrando el Salmo 14, los teólogos de la Reforma y todos aquellos que formularon las enseñanzas reformadas declararon que el estado del ser humano, del hombre, es un estado de depravación total. Y por lo tanto, el hombre está en completa incapacidad para ganar o para contribuir con algo en su salvación.
Sin embargo, hermanos, cuando hablamos de depravación total o cuando hablamos de corrupción radical, no estamos hablando de que todo hombre sea malo hasta el límite de su maldad, ni que el hombre sea incapaz de reconocer la voluntad de Dios, ni tampoco que sea incapaz de hacer algún bien a sus semejantes, o ni siquiera incluso ser capaz de rendir alguna lealtad externa a Dios. No estamos diciendo ese tipo de cosas. Lo que quiere decir es que cuando el hombre cayó en el huerto del Edén, cayó en su totalidad. Que no hubo una parte del ser humano que no quedara contaminado por esa caída, por el pecado. Es decir, que la personalidad completa del hombre ha sido afectada por la caída y el pecado se extendió a todas sus facultades. ¿Qué quiere decir eso? Que la voluntad, que la mente, que los afectos, o sea, las emociones del hombre quedaron afectadas por la caída. Hermano querido, yo quiero que usted sepa que la caída nos afectó en la manera de pensar, en la manera de actuar, en la manera de sentir, en todo nuestro ser completo. Cada parte de lo que somos fue afectado por esa caída. Así pues, hermanos, creo la verdad que afirmamos en la enseñanza irrefutable de la palabra de Dios. Y quiero mostrarles unos pasajes en la Escritura que se aunan y que corroboran lo que el Salmo 14 de manera directa está diciendo. La Biblia nos enseña acerca del hombre que el hombre está muerto en delitos y pecados. Romanos capítulo 5, verso 12, usted lo puede buscar en su casa, yo le voy a dar varias citas, yo le pido usted las tome allí para que usted pueda repasarlo con su familia, para que usted se lo pueda enseñar a sus hijos incluso. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿De qué nos está hablando, hermanos? Que el hombre está muerto. Efesios 2:1 nos dice, y Él os dio vida a vosotros. ¿Pero cuándo les dio vida? Cuando estabais muertos en delitos y pecados. Eso nos quiere decir una cosa: toda persona que no está legítimamente en Cristo está muerto. Pero la Biblia nos enseña que no solamente el hombre sin Cristo, o el hombre que no está legítimamente unido a Cristo, no solamente está muerto. La Biblia también nos dice que es esclavo. Juan capítulo 8, verso 34. Jesús respondió, Juan 8, 34. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que no está en Cristo no es una persona libre. Todo aquel que no está unido legítimamente a Cristo está muerto y es esclavo del pecado. No solamente ese texto, sino que segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 24 al 26, la segunda epístola de Timoteo 2, 24 al 26, nos habla de cuál debe ser la conducta del siervo del Señor. Pero nos da la razón por qué él tiene que tener esa conducta de esa manera. Y mire lo que dice: porque el siervo del Señor, los que sirven al Señor, no deben ser contenciosos, sino amables, aptos para enseñar y sufridos, que con mansedumbre corrijan a los que se oponen, por si quizá Dios conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Qué nos está diciendo este texto? Que todo aquel que se opone al mensaje que usted y yo predicamos, que usted y yo tenemos que aprender a predicar este mensaje de la manera correcta, porque todo aquel que se opone a este mensaje es uno que está esclavo del diablo. Así que no solo es muerto, sino que está esclavo de sus delitos y pecados, y esclavo y cautivo a voluntad del diablo.
Pero no solamente, hermanos, la Biblia nos habla de un muerto, no solamente nos habla de uno que está esclavo, nos habla también de unas características particulares que tiene el hombre que no está unido a Cristo. El verso que yo les mandé hoy en Isaías nos aclara esto cuando dice: sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad. Nos habla entonces que son ciegos y sordos. A veces, hermanos, a nosotros nos cuesta creer esto. Porque usted y yo vemos que ellos ven. Usted y yo vemos que ellos oyen. Pero nos cuesta creer que en sentido espiritual ellos son ciegos. Pero ¿por qué es que mi esposo que no tiene a Cristo no entiende? ¿Por qué es que no ve? Pero es que está tan claro. Y uno como que empieza a exasperarse, ¿cierto? Y uno como que empieza a decir: pero ¿cómo es que no entiende? ¿Pero por qué no ve? No ve, hermano, como un ciego no ve. Y no oye como un sordo no oye. Porque ante las cosas espirituales es ciego y sordo, no importa si tiene el oído del músico más afinado. Puede tener el oído más tísico, como se dice, para escuchar aún la nota más bajita que se puedan dar. Aún toca el piano por allá y dice: eso fue un mi bemol. Pero ante lo espiritual no puede escuchar una sola palabra, porque el hombre que está sin Cristo es ciego y sordo. Mire lo que dice Mateo capítulo 4, verso 11 y 12. Mateo 4, 11 y 12. Yo le pido, hermano, que usted deje que y crea esta palabra, porque es la verdad de la palabra. Y si usted, hermano, aún no ha venido a Cristo, o amigo aún no ha venido a Cristo, quiero que sepa que esta es su condición. Usted no solamente está muerto, usted es esclavo y está ciego y sordo. Y les dijo el Señor Jesucristo: a vosotros os he dado a conocer el misterio del reino de Dios. Mateo 4, 11, 12. Mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. ¿Por qué? Para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¿Sabe qué está diciendo este texto, hermano, de manera directa? Si nota, un ciego y un sordo no puede oír lo que necesita oír y no puede ver lo que necesita ver para que se arrepienta y le sean perdonados sus pecados. Pero la Biblia también nos enseña que este hombre que está sin Cristo, que está legítimamente sin Cristo, carece de cualquier entendimiento espiritual. Hermano, quiero que usted lo sepa, usted y yo tenemos que darle muchas gracias al Señor, porque usted y yo tenemos entendimiento espiritual si estamos unidos a Cristo. Pero usted puede pensar en el médico más prestigioso, usted puede pensar en el hombre de letras más conocedor, usted puede saber aquel que tenga todos los títulos, que haya hecho todo lo que usted se imagina, y esa persona que está sin Cristo, que ha pasado por la universidad, que ha hecho maestrías, que ha hecho doctorados, no tiene ningún entendimiento espiritual. No entiende las cosas espirituales. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14. Usted sí se ha dado cuenta, hermano, que uno de pronto va... Y mire, hermano, que a veces uno es engañado con respecto a esto. ¿Quiere que se lo demuestre? A veces uno va de pronto donde un anciano sin letras y uno dice: no, esta persona, ¿qué va a entender esto? Pero de pronto ve una persona de universidad y uno dice: este de pronto sí entiende más fácilmente. ¿Qué error cometemos cuando hacemos eso? Porque Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural, y entiéndase hombre natural, el que no es espiritual, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, no las percibe, porque para él son locura. Para un médico súper conocedor, súper doctor, súper doctorado, súper maestría, es locura. Y no las puede entender por una sencilla razón, porque para entender las cosas espirituales se necesita entenderlas espiritualmente. Pero no solamente, hermanos, el texto o la Biblia
nos habla en esta corrupción del necio que dice en su corazón no hay Dios y cuyas obras son abominables y que no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. No solamente nos dice que es muerto, no solamente nos dice que es esclavo, no solamente nos dice que es ciego y sordo, no solamente nos dice además que no tiene entendimiento, sino que naturalmente es pecaminoso por dos medios importantes. Primero, por nacimiento. Todo hombre es pecador por nacimiento. Salmo 51:5. Salmo 51:5. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Ninguno de los que está aquí nació santo, hermanos. Así que eso que nos enseñó Jean-Jacques Rousseau, sáqueselo de la cabeza porque no es verdad. El hombre es bueno y la sociedad lo corrompe. No, hermanos, el hombre no es bueno y la sociedad no lo corrompe. El hombre es malo y corrompe más su sociedad. El hombre no nace bueno y después se muere. El hombre no es que nazca espiritualmente vivo y luego se muere. El hombre nace muerto en delitos y pecados. En pecado me concibió mi madre. Tú naciste en pecado. Pero el Salmo 58, capítulo 3, versículo 4, Salmo 58, 3, 4, nos deja ver también esta realidad. Mire lo que dice: se apartaron los impíos desde la matriz. ¿Qué texto, hermanos? ¿Desde dónde? Desde la matriz. Usted y yo nos apartamos del Señor. Hermanos, ¿sabe cuándo usted y yo nos perdimos? Usted y yo éramos ovejas perdidas, ¿cierto? ¿Sabe de cuándo nos perdimos? Desde la matriz. Usted y yo éramos hijos pródigos, ¿cierto? Que le dijimos, dame la herencia que me voy. ¿Sabe cuándo la pedimos? Desde la matriz. Se descarriaron. Mire lo que dice este texto, hermano, y qué verdad de la Biblia. Lo que pasa es que a nosotros nos cuesta tanto creerlo. Uno le dice a un padre, oiga, ¿y a este quién le enseñó a mentir? A él no le enseñó a mentir nadie, él nació mentiroso. Mire lo que dice: se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Nadie le enseñó a mentir, hermano. La sociedad no le enseña a hacer mal a nadie. El mal nace con la persona. Qué realidad tan irrefutable la de la Escritura, y qué vívido lo podemos ver en nuestras sociedades. Y aquellos que hemos tenido hijos, sí que lo hemos podido experimentar. A mi hija Sara, cuando era pequeñita, nadie le enseñó a golpear a su madre. Ella lo aprendió solita. Pero no solamente por nacimiento, sino por práctica también. Génesis capítulo 6, verso 5, es de esos pasajes, hermanos, tristes que uno lee en la Escritura. Así que el ser humano sin Cristo es naturalmente pecaminoso, primero por nacimiento y segundo, mis queridos hermanos, por práctica. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, Génesis 6:5. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. No solamente nacieron malos, sino que siguieron haciendo mal. Pero el salmo nuestro, el salmo del día de hoy también nos dice: todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hermanos, la evidencia escritural es abrumadora contra el hombre en el estado natural. Es abrumadora que es un hombre corrompido, ciego, sordo, muerto, sin sentido espiritual de las cosas, sin ninguna oportunidad para las cosas espirituales. Este es entonces, hermano, el estado del hombre sin Cristo. Este es el estado de su familiar que está sin Cristo. Este es el estado de su hijo que está sin Cristo. Este es el estado de su padre sin Cristo, de su esposo sin Cristo, de su esposa sin Cristo. Este es el estado, muerto, sordo, pero lo peor de todo, a veces creyendo que está vivo y que oye y que ve, para terminar más mal. Como dijo alguien, hay algo peor que no ser cristiano, y es no ser y creer que lo es. Porque vuelvo y le digo, hermanos, un diagnóstico incorrecto. Así pues, hermanos, la pregunta es puntual. ¿Qué muerto puede resucitarse a sí mismo? Ese es el asunto.
Hermanos, Job capítulo 14, verso 4, hace una de las preguntas más importantes en la Biblia. Job 14, 4. Púntela para que la pueda meditar. Es una de las preguntas más importantes en la Biblia porque habla de la condición. Mire lo que pregunta: ¿quién hará limpio a lo inmundo? ¿Quién hará limpio a lo inmundo? ¿Sabe qué es lo más tremendo? Que Job dice: nadie. Pero del mismo modo, el profeta Jeremías hace una aseveración profunda en el capítulo 13, verso 23. Capítulo 13, verso 23 de Jeremías, cuando él mismo pregunta: ¿mudará el etíope su piel? Hermano Carlos Perea, ¿mudará Carlos Perea su piel? Eso es lo que está diciendo aquí. Hermano, ni Michael Jackson con toda su cirugía fue capaz de cambiarse su piel. No pudo cambiar lo que él era. Y también el profeta dice: el leopardo sus manchas, ¿será capaz el leopardo? Pero mire lo que dice: así también, la pregunta es esta: ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? Esa es la pregunta. ¿Podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? Una pregunta retórica, para que usted sepa, hermanos, no es más que una afirmación más severa. Cuando se hace una pregunta retórica, no se está preguntando realmente, sino que se está haciendo una afirmación más severa. Lo que se está diciendo es: el malvado no puede, en sus propias fuerzas, no puede dejar de hacer su maldad. De la misma manera que un muerto no se puede resucitar a sí mismo. O de la misma manera que un ciego no se puede volver él mismo sus ojos. Hermanos, ¿podría entonces la palabra de Dios mostrar más claramente con base en esto que la depravación del hombre es total? Niños que están acá, que están sin Cristo, que su corrupción es radical. Hombres y mujeres que tal vez están aquí, que están sin Cristo, que su corrupción es completa. Que entonces la Biblia nos va a mostrar que usted es completamente incapaz para desear y procurar la salvación en sus vidas. Este cuadro es una descripción, hermanos, de un muerto espiritual. Somos como Lázaro en ese sepulcro. Estamos atados de pies y manos y la corrupción se ha esparcido por completo en nosotros. Y tal como no había ningún indicio de vida en el cuerpo de Lázaro, no hay ningún indicio de vida en el cuerpo de uno que está sin Cristo. Hermanos, pero gloria a Dios, porque aún ese panorama tan oscuro, tan negro, tan desalentador, expresa el salmista en el verso 7: ¡oh! Que de Sión saliera la salvación de Israel. ¡Oh! Que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Veamos ahora entonces, hermanos, la redención de un pueblo. Quiero aclararles esta noche, hermanos, y tuve la inquietud porque muchas veces leemos esa palabra Sión, pero no sabemos qué significa Sión. Así que voy a tomarme un tiempito esta noche para aclararles qué es Sión, cuando usted lee Sión en la Biblia, qué significa Sión, para que usted lo sepa. Hermanos, el Salmo 87, versículos 2 y 3, Salmo 87, 2 y 3, nos dice que era Sión. Y en términos generales nos dice que es Sión. Mire lo que dice: ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios, Selah. Así que usted ya empieza a notar que Sión, ciudad de Dios, Sión, ciudad de Dios. Hay una relación entre Sión y la ciudad de Dios. La palabra Sión ocurre más de 150 veces en la Biblia. Hermanos, más de 150 veces aparece Sión en la Biblia y tal vez habíamos pasado por ahí, no le habíamos puesto atención. Y significa de manera literal fortaleza. Y en la Biblia Sión, mis hermanos, es tanto la ciudad de David como la ciudad de Dios.
Y conforme a la Biblia progresa o conforme a la Biblia avanza, la palabra surge transiciones o surge cambios y dejó de ser primariamente un lugar físico para tener un significado mucho más espiritual, como lo vamos a ver. La primera mención de la palabra Sión usted la encuentra en 2 de Samuel capítulo 5 versículo 7. Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 7. Escuche esta palabra. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Si nota, la fortaleza de Sión está contando que era Sión, ahora es la ciudad de David. Por tanto, Sión originalmente era el nombre de una antigua fortaleza de los jebuseos ubicada en la ciudad de Jerusalén. O sea, era un fuerte que había allí. Ustedes recuerdan, hermano, que David toma la ciudad de Jerusalén, que la poseían los jebuseos. Si usted recuerda cuando se burlaron de él y él entró por un arroyo, mejor dicho, como por el alcantarillado, y entró y pudo obtener la ciudad de Sión allí. Así que Sión, hermanos, llegó a ser no solamente una fortaleza, sino también una ciudad en la cual estaba la fortaleza. Después que David la capturó la fortaleza de Sión, Sión fue entonces llamada la ciudad de David. David estableció su ciudad. Cuando Salomón construyó el templo de Jerusalén, la palabra Sión se expandió en significado para incluir también el templo, el área donde estaba el templo, y por lo general, hermano, ya todo empezó a darse la connotación que todo Jerusalén o todo el pueblo de Israel era Sión como tal. Así pues, mis queridos hermanos, Sión en la Biblia era un lugar físico, fue la fortaleza que David conquistó a los jebuseos y que estaba ubicada en Jerusalén. Por eso es que muchas veces esta palabra Sión y Jerusalén se traslapa, llegando prácticamente a significar lo mismo. Pero la verdad es que cuando en la Biblia usted lee Sión, va a tener una connotación mucho más espiritual que una connotación física. De manera específica, el Antiguo Testamento, entonces, Sión era todo lo que tenía que ver con Israel, el pueblo donde Dios decidió habitar. ¿Qué era Sión? Ciudad de Dios, donde Dios habitaba. Y como Dios decidió habitar en ese pueblo, entonces digamos que de manera general, allí donde Dios habitaba era conocido como Sión. Pero en el Nuevo Testamento vemos que esto simplemente era un tipo de lo que hoy conocemos como el pueblo de Dios, o más de manera específica, la iglesia. La iglesia es el Sión de Dios, la ciudad de Dios, donde Él habita. Y esto lo podemos ver claramente en Hebreos capítulo 12, versículo 22. Hebreos 12, 22. Mire lo que dice Hebreos 12, 22. Os habéis acercado al monte de Sión. Hermano, ¿sabe qué es la iglesia? El monte Sión. A la ciudad del Dios vivo. Si ves, el monte Sión, la ciudad del Dios vivo. A Jerusalén la celestial. ¿Qué es Jerusalén la celestial? La iglesia. A la compañía de millares de ángeles. Cuando usted mira el contexto, se nos está hablando de esa ciudad cuyo nombre es iglesia. Hermanos, ¿qué es Sión en la Biblia? En el Antiguo Testamento entonces era la ciudad de Dios, donde Dios había habitado, donde Dios bendecía a un pueblo, pero eso era simplemente un tipo de ese pueblo que iba a ser el lugar donde Dios habitaría. Usted y yo somos hoy Sión, Sión espiritual, la ciudad de Sión. Así pues, hermanos, tenemos lo siguiente: el hombre caído está en pecado, el hombre caído es esclavo. Podemos usar una cantidad de sinónimos espirituales para hablar de esta condición: muertos, ciegos, sordos, esclavos, vendidos. Pero el salmista levanta una expresión: que de Sión saliera la salvación de Israel. Y esto fue justo lo que pasó, hermanos, de esas tierras palestinas, de esas tierras que eran consideradas como Sión, vino la salvación, no solamente para el pueblo de Israel, sino para todo el mundo. Y el Verbo se hizo carne.
y habitó entre nosotros y vimos su gloria como de la del unigénito del Padre. Hermanos, la llegada del Mesías Salvador a este mundo mostró por lo menos dos cosas importantes. La venida del Mesías mostró por lo menos dos cosas importantes. Primero, los que están acá tienen que saber esto, que Dios quiere salvar. Que Dios quiere salvar. La venida del Mesías a este mundo caído mostró que Dios quiere salvar a un mundo caído. Y segundo, que las palabras de nuestro salmo en este verso son verdad. Jehová miró sobre los cielos, sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios, pero no encontró. Iglesia y congregantes, si Dios hubiera encontrado tan solo uno que pudiera salvarse, eso significaría que el hombre en su propia voluntad hubiera podido hacerlo. Pero el texto nos dice que el Señor miró desde los cielos y no encontró ni uno, no vio ni a uno. Miró a Moisés, miró a Daniel, miró a Pablo, miró a Spurgeon, miró a Roosevelt, miró a Melky, miró a Carlos y no vio ni uno, no había ni uno. La venida del Hijo de Dios a esta tierra demuestra claramente dos cosas. Primero, Dios quiere salvar. Juana, Dios quiere salvar. Andrés, Dios quiere salvar. Y segundo, que ninguno de ustedes se puede salvar por sus propias fuerzas. Que ninguno de ustedes por su propio mérito se puede salvar. Ninguno de ustedes. Así que este salmo nos deja ver muy bien cuál era la misión que vendría a traer el Salvador que vendría de Sión. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo. Hermanos, la Biblia es una sola. Y se nos dice a que vino el Mesías, el Salvador de Sión. Vino a sacar del cautiverio a su pueblo. Vino a dar vida a los que están muertos. Vino a dar oído a los que están sordos. Vino a dar ojos a los que están ciegos. Vino a sacarlos del pecado de la esclavitud en la que se encontraba. Vino a liberarlo de las garras del diablo en cual estaba sujeto cautivo. Vino a darles verdadera vida, una vida libre para que pudieran vivir para su Dios. El Mesías vino para volver a los cautivos de Sión a Dios. Por esto, hermanos, solo puede producirse una cosa. Y esto es una aplicación para nosotros los creyentes. Para aquellos que hemos creído en ese Redentor que vino de Sión. Se gozará Jacob y se alegrará Israel. Hermanos, qué pertinente hoy el Salmo 126. Un cántico que a mí realmente me fascina, ese cántico. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y entonces nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Hermanos, cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Y las naciones tendrán que reconocer que grandes cosas ha hecho el Señor con ese pueblo. ¿Por qué? Porque les ha liberado, les ha sacado de la esclavitud, les ha perdonado sus pecados, les ha sacado de las garras del diablo, les ha dado vida, les ha devuelto los ojos, les ha devuelto los oídos. Hermano, cuán alegres debemos estar hoy aquí los que hemos sido resucitados en Cristo. Amén. Cuán alegres. Tú que estabas muerto, hermano. Tú que estabas ciego, sordo, consumido por el pecado. ¿Estás alegre de que fuiste rescatado, como dice Pedro, de tu vana manera de vivir? Porque vosotros fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir con la sangre del que vino de Sión. ¿Tienes tu boca llena de alabanzas por esto? Por eso es muy triste, hermanos. Triste que hoy se nos proponga que tenemos que tener alabanzas que nos motiven o que nos muevan a cantar. ¿Sí nota? Alabanzas que nos motiven o nos muevan a cantar. Pero déjeme, yo le digo cómo se ve en la Biblia. Hay uno que te motiva a dar alabanza.
Se nos propone música que nos motiven a cantar, música que nos motive a arrodillarnos, música que nos motive a danzar. Pero hay algo en la Biblia que, según la Biblia, nos debe motivar a alabar, a arrodillarnos, a danzar si es necesario. Y es lo que Cristo hizo por este pueblo que era muerto, esclavo, sordo, ciego y pecador. ¿Quiere que se lo demuestre, hermano? Se lo voy a demostrar. Mire cada hecho en la Biblia cuando Dios obró una poderosa salvación y verá siempre cómo respondió el pueblo. Éxodo 15:1. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová. Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. ¿Cuándo cantó? Cuando el Señor obró esa poderosa salvación, lo único que produjo en el pueblo fue cantar. Jueces 5:1. Aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo: oíd reyes, escuchad príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. ¿Cuándo? Cuando el Señor les libró, cuando el Señor les dio vida en esa poderosa batalla. Y no solo aquí, hermano, sino allí. Apocalipsis capítulo 14, versículo 3. Y cantaban un cántico nuevo. Escuche esto, hermano. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y aquí viene una aplicación importante. Escuche esto. Y nadie podía aprender aquel cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Te pregunto hoy, ¿conoces ese cántico que nadie conoce? ¿Lo conoces? ¿Conoces la letra del canto del Evangelio? ¿Conoces ese cántico? Si hoy no tienes nada por qué cantar, es porque sigues siendo esclavo. Es porque estás muerto. Es porque estás sordo y ciego. Porque aquel que ha sido liberado, la alabanza está en su boca y canta. Nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Tú no podías salvarte. Estabas muerto. No podías oír. Estabas sordo. No podías ver. Estabas ciego. Pero Dios Padre envió de Sión la salvación al mundo y tenemos todo para gozar en este día. Cree. Te pido que creas. Te pido que creas en el Salvador de Sión, que vino a salvar pecadores. Te pido que creas. Si tú crees, gózate hoy. Tienes todo para cantar. Tienes todo para que tu boca esté llena de risa y de alabanza. No necesitas nada externo que te mueva. Lo que te mueve a cantar está dentro de ti. Pero si tú no tienes a Cristo, no tienes razones para cantar, estás muerto. Cree hoy. Pídele a Dios que te resucite hoy. Pídele que te dé vida hoy. Ruégale que te haga un hijo hoy. Solo Dios hace hijos de Dios. Yo no puedo hacer hijos de Dios. Solo Dios hace hijos de Dios. Pídele que te engendre hoy. Pidan ser engendrados hoy por el Salvador que vino de Sión. Ruega hoy por tus hijos para que el Señor los engendre. Señor, están ciegos. Señor, están sordos. Señor, no pueden ver. Señor, no pueden oír. Señor, ábrele los ojos, Señor. Señor, ábrele los oídos para que vean y oigan. Señor, despiértales, por favor.
Y deseo terminar con un verso y quiero que vamos a él. Primera de Pedro, que es el texto que estamos estudiando los domingos. Verso 6. Mire lo que dice este texto. Por lo cual, escúchenlo. Niños, escúchenlo. Escúchenlo. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión, primera de Pedro 2:6. ¿Yo qué dije? Hermanos. Yo los vi ahí como que mirándose ahí, como que, ¿qué está pasando ahí? Primera de Pedro 2:6, hermanos, 2:6. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Hermanos, Cristo es esa roca escogida, preciosa. Y el que creyere en Él, amigo, iglesia, congregantes hoy, y el que creyere en Él, no será avergonzado. Cree en Él y no serás avergonzado. Cree en Él y tu vergüenza se convertirá en gozo. Cree en Él y tu vergüenza se convertirá en alegría. Cree hoy en Él. Para vosotros pues los que creéis, para vosotros iglesia, ustedes que creéis, Él es precioso. Pero te voy a decir hoy, pero para los que no creen, piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes. No desobedezcas hoy. Ven hoy a Cristo. Ven a esta roca preciosa. Acepta la salvación que viene de Sión para ti. Y por eso puedo decir hoy, como el título que la hermana nos mandó, esperanza para los necios hay. Hay esperanza para los pecadores hoy en el Salvador que viene de Sión. Confía en Él, entrégale tu vida a Él. Hermanos, ustedes que tienen hijos, no dejen de orar por ellos, porque el Salvador quiere salvar y porque Él da vida a pecadores. Él da vida a aquellos necios que dicen en su corazón, no hay Dios. Usted y yo estábamos allí, hermanos. Usted y yo éramos de esos que decían en su corazón, no hay Dios. Que aunque dijéramos Dios, con nuestras obras demostrábamos que no había Dios en nuestros pensamientos ni en nuestros caminos. Y aquí estamos alabándole. Aquí está un necio que decía, no hay Dios, predicando. Aquí hay un necio que decía, no hay Dios, predicando. Aquí estamos aquellos, hermanos, que con nuestros hechos detestables aborrecíamos a Dios. Aquí estamos los que éramos muertos, sordos y ciegos, y Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Él lo sigue haciendo. Cuando el Salvador de Sión hiciere volver la cautividad, usted y yo cantaremos y nos gozaremos. Oremos.